Dios los bendiga. El tema que el Señor ha colocado en mi corazón en este último mes es un tema muy, muy profundo. Y yo oro al Señor para que, así como Él me ha revelado a mi vida este conocimiento, esta palabra, a ustedes también, a cada uno de ustedes. Entonces yo les pido el favor de que si están haciendo algo diferente a ponerle atención a la predicación, lo suspendan. ¿Sí? Que se sienten, así como cuando van a almorzar, ¿no? Claro que a veces almuerzan y están revisando el celular, ¿no? Pero no, quiten, o sea, pongan el celular al frente, si están por el celular, y presten total atención como si este fuera un almuerzo. Y este es un almuerzo espiritual, un suculento almuerzo espiritual. Entonces, cualquier cosa que estén haciendo diferente a prestar atención, lo puedan hacer. El Evangelio se trata de escuchar, de llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón y de ponerlo por obra. Entonces, si el primer paso, que es escucharlo, no lo hacemos atentamente, no vamos a lograr nada, ¿sí? Porque no se trata de asistir a la reunión, sino de asistir y poner cuidado, ¿sí? De eso se trata venir acá. Entonces, eso les pido. Colocándonos la nueva vestidura. Hace unas semanas en las reuniones de los martes, que son tenemos tanta bendición en esa reunión, el Señor nos ha estado hablando de este tema y ha confirmado su palabra. Y queremos que hoy la iglesia en el domingo, pues no se pierda esa palabra que nos confirmó hace algunas semanas. Ese día fue una reflexión corta, entonces hoy queremos ampliarla un poco más. Y el Señor nos habló acerca de colocarnos la nueva vestidura, ¿sí? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, recordemos que cuando nosotros éramos niños, algo que nos producía mucha alegría era el estreno, o incluso el estreno de Navidad, cuando nos compraban el estreno de Navidad. En mi caso, aquí que está mi mamá, yo creo que ella se acuerda que mi mamá es modista, es muy buena modista, y me hacía unas camisas, me compraba la tela y me hacía unas camisas muy bonitas, ¿sí? Y yo pues me gustaba lucir esas camisas, ponérmelas y salir afuera para que mis amigos me vieran esas camisas. Me fascinaba estrenar y yo creo que a todos nos fascina estrenar, ¿cierto? Y estamos ahorita pendientes de comprar nuestra ropa de diciembre, de fin de año y de estrenar. Entonces nos gusta, ¿no? Vestirnos, nos gusta estrenar, nos gusta tener esa sensación de ponernos algo nuevo y nos sentimos diferentes, nos sentimos bien, ¿cierto? Y en cuanto al ámbito espiritual, o sea, a lo que venimos hoy, que es el ámbito espiritual, pues el Señor también en su palabra, como lo leímos ahora, nos llama, nos invita, nos enseña a que nosotros nos pongamos ese nuevo vestido, a que ese vestido que ha sido creado según Dios, o ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, creado por medio de la fe en Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, implica dos cosas: quitarnos las viejas vestiduras y ponernos las nuevas vestiduras. Entonces hoy vamos a ver de qué se trata de eso, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Efesios 4:22 que nosotros debemos quitarnos esas viejas vestiduras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, quitarse ese viejo hombre que está acostumbrado a pecar, que está acostumbrado conforme a los deseos engañosos, y revestirnos del nuevo hombre. Y esto se trata de aceptar, de tomar, de recibir lo que somos en Cristo. Y conforme a la imagen de Cristo, nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno, como nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, eso es lo que nos enseña Dios, a revestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Entre más nos acerquemos a Cristo, entre más conozcamos de Cristo,
en que entre más experimentemos la verdad de Cristo que nos ayuda el Espíritu Santo a hacerlo, esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, pues más nos vamos a ir renovando y pareciendo a Jesús, ¿sí? A ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero en cuanto a despojarnos del viejo hombre, a las viejas vestiduras, hay un asunto clave que el Señor nos quiere enseñar, que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy y que lo podamos llevar a la práctica. Cuando nosotros entendemos este asunto, todas esas viejas costumbres, esas malas costumbres quedarán al desnudo y empezarán a caer una a una como un dominó, ¿sí? Empieza a caer cada ficha, pero hay una cosa básica, que el Señor nos pide y nos quiere enseñar que dejemos. Y básicamente eso, despojarnos del viejo hombre implica algo muy importante y es quitarnos toda condenación de nuestra vida. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de eso se trata la prédica hoy, de quitarnos esa condenación para podernos poner las nuevas vestiduras. ¿Cómo sabemos, hermanos, que estamos viviendo en condenación? Primero hay que aclarar, condenación no se trata de la conciencia de pecado, es decir, yo sí me debo arrepentir de mis pecados, yo debo tener conciencia de que he pecado, pero no debo quedarme ahí dándome palo, condenándome, sino entregándole eso al Señor y pidiendo perdón, como dice el Salmo 32:5, mi pecado te confesé y no encubrí mi maldad, y tú perdonaste mi pecado, es decir, yo debo aceptar ese perdón del Señor, pero muchos nos quedamos en la condenación una y otra vez. Entonces vamos a mirar qué es eso y cómo podemos alejarnos de esa condenación. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en condenación? Dos cosas para saber que estamos viviendo en condenación, y ahí tú vas a reflexionar dónde estás, si estás viviendo en condenación y si tienes esa mala conducta del viejo hombre, la tienes en ti o la estás creyendo, la estás aceptando como verdad, algo que es mentira. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Primero, la señal más visible de que existe condenación en nosotros y que estamos haciendo esa mala conducta es cuando condenamos a otro. Y eso nos lo dice la palabra en Romanos 2, 1, parte B. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Como dice aquí la palabra, cuando nosotros estamos juzgando, condenando a otras personas, realmente lo que estamos viendo en esas personas es lo que está presente en nosotros. Y ahí estamos condenándonos a nosotros mismos. Estamos siendo religiosos, ¿sí? Y cuando vemos el contexto de esta carta de Pablo del capítulo 2, él le está hablando a los religiosos judíos y fariseos de la época. Y les está diciendo, tú que dices que no robes o que no roben, ¿tú robas? ¿Tú que les dices a los demás que cumplan la ley, tú no cumples la ley? ¿Sí? ¿Tú que dices que no hagas algo malo a los demás, tú sí lo haces? Entonces, esa es una señal de que nosotros estamos viviendo en condenación, cuando estamos condenando a nosotros mismos y estamos dando muy mal testimonio de Cristo, señalando a los otros cuando en nosotros persiste ese pecado que estamos señalando. Otra señal de que hay condenación en nosotros la vamos a ver en el siguiente versículo. Así que atentos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, aquí vemos que el Señor dice que si nosotros decimos o pedimos al Señor con fe, nos será hecho. También nos dice en otro versículo, pero aquí nos está hablando en un contexto donde el Señor Jesús maldice una higuera y esa higuera queda sin fruto, queda marchita. Entonces Pedro le dice, bueno, Señor, mira que la higuera que tú maldijiste, pues ya no ha quedado marchita. Y el Señor Jesús le responde, bueno, de cierto, les digo que si ustedes le dicen a este monte, quítate, y no dudare, la palabra para no dudare, ustedes saben que la Biblia fue escrita en griego, en un griego antiguo, y la palabra que se utiliza para no dudar es la palabra griega diacrino, que pueden ver en sus pantallas en este momento.
¿sí? Y esa palabra está relacionada con condenar o juzgar, ¿sí? Y vamos a verlo en otro pasaje, en 1 Corintios 6:5, nos está hablando y está utilizando esa misma palabra. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, la palabra usada para juzgar, ahí también ustedes lo pueden ver en rojito, es diacrino. También la misma palabra que se utiliza para no dudar. Y esa palabra diacrino significa juzgar contra o lanzar una sentencia o condena. Y también en Romanos 8:1, atentos, estamos analizando esta palabra diacrino, también habla una palabra que es derivada de diacrino. Y nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ahí también está la palabra catacrima, una palabra, como les decía, la Biblia fue escrita en griego y esta palabra catacrima también deriva de catacrino. Y toda esta raíz, catacrino, bueno, cata es en contra, catacrino significa pronunciar un juicio, condenar. Es decir, todas estas tres palabras que están ahí y en muchos otros versículos vienen de una raíz griega, crino, que significa pronunciar un juicio, condenar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros nos condenamos a nosotros mismos, nos autocondenamos, no podemos tener la fe operando. Porque cuando el Señor Jesús dice, si tú no dudares y le dices a este monte, vete hacia allá, así será hecho, pero si tú dudas, es decir, si te condenas a ti mismo, si no crees en mí, que fui el que te limpió, el que te rescató, el que te perdonó, no estás creyendo en mí, pues no estás colocando tu fe en acción. A eso se refiere el Señor Jesús cuando les dice no dudare, o sea, no se condenen. Y generalmente cuando nosotros estamos pidiendo algo y queremos pedirlo con fe y todo, pero está nuestro pensamiento en condenándose, autocondenándose. Yo no soy digno, yo no puedo, el Señor no me ama, Él no va a hacer eso. Entonces hay una condenación que está operando de parte de nosotros mismos, pero también de parte de Satanás. Satanás es el que condena, el que nos recuerda a nosotros el pecado, pecados que el Señor ya ha perdonado. Y para entender este tema de la condenación y de lo que hemos visto y de por qué es tan mala la condenación en nuestra vida, es tan contraproducente, vamos a ilustrarlo para entender mejor este tema que hemos estado hablando. Y la mejor ilustración de este tema nos lo presenta la misma Biblia en Zacarías 3 del 1 al 5. Atentos, vamos a entenderlo, vamos a hacer una ilustración. Ahí hay unos dibujos en las diapositivas para que ustedes lo puedan mirar. ¿Sí? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, ahí estaba el diablo, ¿sí? Estaba el diablo era el acusador, estaba el acusado que era el sacerdote Zacarías. El sacerdote Zacarías fue uno de los sacerdotes que regresó después de que los judíos fueron llevados a Babilonia. Entonces, él regresó para la reconstrucción del templo junto con Zorobabel, que era el rey de Israel. Entonces, ahí está el diablo como acusador, está Zacarías como acusado y está el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, como defensor. Sigamos al siguiente versículo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Atentos a los versículos que estamos viendo. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Volvamos al versículo anterior, perdón. Entonces, ahí está el diablo para juzgar, para acusarlo, y el diablo le está mostrando, y realmente Josué
el sacerdote Josué estaba de vestiduras viles, es decir, había pecado en él. ¿Y qué estaba haciendo el diablo? Señalando con el dedo acusador. Es decir, el diablo no estaba en ese momento diciendo mentiras, él es un mentiroso, pero en ese momento estaba diciendo, mire, él está vestido de vestiduras viles, o sea, sí tenía pecado. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Defendiendo a Zacarías, ¿sí? Entonces está el diablo acusándolo. ¿Y qué hace el Señor en ese momento? Manda que le quiten esas vestiduras viles, ahí como está en el versículo 2. Él dice, reprende a Satanás y dice, este es alguien que ha sido arrebatado, un tizón arrebatado del incendio. O sea, lo que está diciendo es, este es un convertido, este es alguien que ha creído en mí, que ha sido salvado por la gracia, por el testimonio, por lo que yo hice en la cruz. Y entonces ya no tiene por qué andar con esas vestiduras viles. Y reprende a Satanás, no tienes por qué acusarle porque él ya ha sido perdonado. Pero inmediatamente manda, ahí en el 3, que se le quiten las vestiduras, esas vestiduras viejas de la antigua naturaleza, y le pongan esas nuevas vestiduras, y por eso le han puesto un vestido de gala, ¿sí? Un vestido ya bonito, limpio. Entonces, en esta imagen que acabamos de ver, así sucede con nuestras vidas, así mismo sucede. El diablo está siempre, eso sigue sucediendo, está ahí para juzgarnos, para acusarnos, y muchas veces utiliza a otras personas. Lo que pasó en esta época, mientras el profeta Zacarías estaba teniendo esta revelación, lo que estaba pasando con el sacerdote Josué y con Zorobabel era que ellos regresaron a reconstruir el templo y el pueblo, y el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá fue intimidado por un pueblo que estaba ahí. Y ese pueblo que estaba ahí, que no quería que se reconstruyera el templo, sobornaron a los demás en contra y empezaron a escribir acusaciones contra los habitantes de Judá, contra Zorobabel y contra el sacerdote Josué. Es decir, mientras estaba pasando eso en la vida real, ahí en la reconstrucción del templo, que los estaban juzgando, acusando, estaban ocurriendo todas esas cosas feas, acá en lo espiritual, el profeta Zacarías se le estaba revelando que era el mismo diablo que estaba acusando al sacerdote Josué. Es decir, que así pasa. Allá en lo espiritual está el diablo juzgando, acusando, mostrándonos que el pecado, no sé qué. Está Jesús defendiéndonos. Y en nuestra parte real, el diablo, acá en la vida, digamos, física, el diablo está utilizando muchas veces otras personas, lastimosamente muchas veces familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, en medio de una discusión para juzgarnos, para acusarnos, para llenarnos de condenación y para nosotros ceder, para que nuestra fe se tranque. Entonces, sucede en nuestras vidas, el diablo nos acusa, nos condena para tratar de detener ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para que la fe se trunque y no actúe, para que no disfrutemos de las bendiciones espirituales y quedemos quietos, estancados, asustados, con miedo. Pero también esta palabra nos revela, esto en Zacarías, que ahí está el Señor Jesús para recordarnos quiénes somos en Él, para limpiarnos, para colocarnos y revestirnos de Él mismo. Básicamente lo que está haciendo el Señor es recordarnos que estamos revestidos de Él, que la justicia y la santidad Él nos la dio en la cruz. No es algo que nosotros lo hayamos hecho, sino que Él lo hizo en la cruz. Entonces estamos, por tanto, hermanos, llamados a aceptar y colocarnos esa nueva vestidura, vestirnos de esa ropa de gala que el Señor Jesús nos dio, a vivir libres de toda condenación. Como consecuencia de que nosotros entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pues el pecado no tiene cabida en nosotros, no tiene poder en nosotros, porque Cristo nos hizo nacer de nuevo. Y así como nos hizo nacer de nuevo, al colocarnos esa vestidura, al entender lo que somos en Él, entonces estamos llamados a vivir como escogidos de Dios, como santos de Dios, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como nos lo dice Colosenses 3:12. O sea, como consecuencia de aceptar lo que soy en Cristo, entonces, como esa consecuencia, como efecto de ese conocimiento y de esa verdad que yo recibo, que yo acepto, pues voy a vivir en santidad, pero no al revés.
¿sí? Como dice la palabra de Dios ahí. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire que en este pasaje resume mucho de lo que hemos hablado. Vistámonos como escogidos de Dios, como lo que somos, ¿sí? Pero dice que nosotros tampoco condenemos a otras personas, es decir, que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros, así de la misma manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Cómo se nos ocurre condenar a otros cuando nosotros mismos Cristo nos perdonó gratuitamente? ¿Sí? Entonces, para entender también esto, en mi testimonio personal, en algún momento yo estaba orando por algo, orando y pidiéndole a Dios por algo que necesitábamos. Estoy pidiéndole, estoy en mi oración personal con el Señor, pero vienen a mi mente pensamientos de condenación, ¿sí? Yo estoy orando y empieza el diablo, pensamientos, no, tú no mereces eso, a recordarme el pasado y lo malo, cuando el Señor Jesús ya me perdonó, ya me limpió y con eso debo vivir. Entonces, en ese momento de la oración, yo me prendía de la palabra y también empezaba a recordar, el Espíritu Santo me llevaba a recordar la palabra de Dios y esa promesa que está en Hebreos 6:12, que dice, A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. amén. Entonces yo decía, no, yo no quiero ser perezoso espiritual, sino que quiero batallar, quiero lograr esto con la fe, quiero pedir al Señor porque yo sé que no es porque yo me lo merezca, sino porque en Cristo soy nueva creación y en Cristo tengo todas las bendiciones. Y recordaba todas esas promesas que Él me da. Decía yo, quiero ser de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero si estoy en condenación, la fe no actúa. Si estoy en condenación, tampoco tengo paciencia, porque el Espíritu Santo no está actuando a través de mi vida si no estoy colocando la fe en acción, si no le estoy creyendo a Dios que Él ya me perdonó y que Él no se acuerda de mis pecados. Es algo que debemos saber esto, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, es algo que nos dice, debemos saberlo, debemos entenderlo, debemos aceptarlo. Pero ¿cuál es el problema que no aceptamos esa verdad? Ustedes no se han puesto a pensar cuál es el problema que esta verdad que el Señor hoy nos está diciendo, de no condenarnos, de no autocondenarnos, de que no haya crino en nosotros. ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no lo damos por hecho? ¿Por qué no lo experimentamos y lo vivimos? Porque hay algo crucial que debemos entender, por lo cual no aceptamos estas verdades, y es nuestra mente. Nuestra mente se niega a aceptar esta verdad, y es una batalla, esa batalla en nuestra mente. Por eso recordemos el versículo 5 en Zacarías y nos podemos devolver un momentico para entender esto de nuestra mente. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Es decir, que además de ponerle nuevas vestiduras, el Señor Jesús manda que le pongan una mitra. Eso se lo ponen acá en la cabeza. Y eso representa la justicia y santidad de Cristo, la pureza de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y muchas veces nosotros no aceptamos estas verdades porque no estamos aceptando que tenemos la mente de Cristo. En nuestro pensamiento hay una batalla y eso lo podemos ver con el versículo que iniciamos. En el versículo 23 nos está pidiendo que cambiemos de mente, o sea, que cambiemos de pensamiento. Si antes pensábamos en el viejo hombre de una manera, no pensemos de esa manera, pensemos como nos está diciendo la palabra de Dios. Vayamos a Efesios 4:23 y nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. lo que está diciendo ahí o lo que quiere decir la palabra de Dios es cambien su forma de pensar.
Ya no piensen como pensaban antes, sino que piensen ahora los pensamientos que yo les estoy dando a través de mi palabra. ¿Sí? Miren que nuestra mente no acepta esa verdad de no autocondenarnos, de no condenarnos, pero la palabra de Dios nos está diciendo, bueno, no piensen así, no piensen que tienen condenación, no piensen que hay diacrino, crino en su vida, sino que acepten que ya no hay ninguna condenación en ustedes, porque Cristo los ha limpiado y los ha perdonado, además les ha puesto la mente de Cristo. Mire que en el versículo 17 también nos está diciendo lo mismo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, la vanidad de su mente, o sea, andan pensando de otra forma, andan con pensamientos o ideas equivocadas. Esa palabra, la vanidad de su mente, está hablando de ideas desviadas, de ideas que no son conforme a la verdad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos una metanoia, un cambio de mente. Eso significa metanoia, que es la palabra para arrepentimiento, significa, si usted pensaba de esta forma, ya no piense así, ya no vaya por ese pensamiento, sino vaya por el pensamiento, por la verdad de Cristo. Por eso habla el versículo de Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por eso nos habla de la verdad, de aceptar la verdad. Entonces, hermanos, para concluir y para terminar esta reunión de hoy, que hay mucho tema por cortar en esto, pero quiero que en el Señor se nos quede este tema de que ya no nos condenemos a nosotros mismos, no aceptemos la condenación en nuestra vida, porque el diablo sabe que la manera de hacer inútil a un cristiano es condenarlo, es recordarle sus antiguos pecados. Y si usted no tiene el conocimiento de la verdad de que usted ya ha sido perdonado de sus antiguos pecados, usted va a seguir repitiéndolos. Al autocondenarnos no estamos actuando en fe y el Espíritu no fluye en nuestra vida. Este es el problema principal por la cual millones de cristianos no dan fruto, porque no saben que han sido perdonados de sus antiguos pecados, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Mire que la palabra de Dios es claro, donde nosotros debemos añadir a la fe el Espíritu Santo, porque esos frutos que está hablando ahí son el fruto del Espíritu Santo. Y entonces cuando empezamos a actuar en fe, al quitar la condenación, debemos añadir. Y esa palabra añadir no quiere decir que nosotros seamos los que tenemos que añadir conocimiento, dominio propio, no, sino que el Espíritu Santo es el que nos da eso. O sea, se refiere a que tomemos algo que ya tenemos y lo usemos en el diario vivir. Usemos esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo, esa paciencia, esa piedad. No nos está pidiendo algo que no tenemos, nos está pidiendo algo que nos fue dado en el Espíritu Santo. Entonces, miremos que no nos está diciendo que añadamos algo que no tenemos, sino que usemos algo que ya tenemos, que nos fue dado por el Espíritu Santo. Sigamos en el pasaje que sigue. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Entonces, ya quedamos de tarea leer este capítulo en segunda de Pedro, capítulo 1, porque si te ponemos en práctica todo este conocimiento que hemos adquirido hoy, que el Señor nos ha dicho hoy, que nos brinda el Evangelio de Jesucristo, podemos saber, como dice, sepan, entendamos y apliquemos a nuestra vida que no hay nada ni nadie que nos condene.
porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos da ese fruto y tenemos que empezar a usar ese fruto. Despertar, hermanos, para que no haya ninguna condenación en nuestros corazones. Así que yo le pido a Dios que no haya ningún crino en sus vidas, ninguna condenación, para que la fe empiece a actuar poderosamente en ustedes. Amén. Esta es la palabra de Dios y que sus vidas sean muy bendecidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos mostraste hoy a través de tu palabra. Ahí en Zacarías, bendito Dios, vemos cómo Satanás, el diablo, acusa noche y día, Señor, a los escogidos. Pero tú, Señor Jesús, que eres nuestro abogado ante el Padre, estás ahí, Señor, orando al Padre para que no nos falte la fe. ¿Y cuál es esa fe, Señor? Esa fe en ti que no nos condenaste, sino que tú tomaste nuestro pecado. Y tú, Señor, en la cruz venciste al pecado, a la muerte, tomaste nuestro pecado y nos has liberado para que ahora ya no vivamos como el viejo hombre, con esas viejas vestiduras de pecado, sino que vivamos con las nuevas vestiduras, revestidos del nuevo hombre, hecho conforme a la justicia y santidad de la verdad, de Cristo que es la verdad. Y queremos hoy tu iglesia ya no condenarnos, aceptar ese perdón y vivir como esos nuevos hombres, vivir revestidos, mansos, humildes, llenos de amor, de perdón, perdonándonos unos a otros como consecuencia de eso que tú hiciste y de creer en eso que tú nos has dado, Señor. Hoy queremos aceptarlo, Señor, y queremos pedirte, Señor, que nos abras nuestro entendimiento para que esta palabra la coloquemos por obra en el resto del día y todos los días, Señor, que vivamos como escogidos de Dios, santos y sin mancha delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos, Señor, por tu iglesia, porque tú coloques esa generosidad en tu iglesia, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, para seguir aportando los diezmos y las ofrendas, para que se extienda este mensaje, Señor. Este mensaje sea llevado a todas las naciones. Este mensaje de que no hay ninguna condenación en Cristo, porque a nosotros, los escogidos tuyos, hemos recibido el Espíritu Santo para andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y hacer morir todas las obras de la carne. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te hemos orado en la comunión de tu Santo Espíritu. Amén.